Muchos de ustedes me han preguntado qué se puede hacer para defendernos contra la ansiedad y la depresión. Ya vamos por el segundo año de pandemia, así es que es bien difícil para que el cuerpo lo pueda tolerar. La ansiedad, la depresión, el miedo, las iras son unos sentimientos negativos que eventualmente nos van a afectar físicamente. Así que ahora es cuando podemos hacer algo. Es cuando ustedes salen afuera cuando está lloviendo. Si se ponen un paraguas, yo lo que llueva, ustedes no se van a mojar. No podemos controlar el estrés, no podemos controlar la lluvia, pero sí podemos controlarnos nosotros y cómo defendernos contra el estrés. Para eso les voy a presentar a ustedes a un hipnoterapeuta clínico que se llama Christian Picker y nos va a explicar cómo la hipnoterapia nos pudiera ayudar. Lo que yo les puedo decir es que los pacientes que he mandado a hipnoterapia fueron ayudados inmediatamente, especialmente en problemas de ansiedad y pacientes que querían dejar de fumar. Con ustedes, Christian Picker. Gracias por acompañarnos a explorar el camino hacia la salud mental y hacerla una prioridad. El episodio de hoy se titula Hipnoterapia, más allá de los mitos y leyendas. Soy Julieta Rubio y es un placer darle la bienvenida a Christian Picker, hipnoterapista certificado y entrenador espiritual, graduado con honores del Instituto de Motivación por Hipnosis en Tarzana, California, la principal universidad acreditada de hipnoterapia en Estados Unidos. Christian también obtuvo una licenciatura en estudios religiosos. Ha sido voluntario en Our House Group, donde dirigió grupos para niños y adultos poniendo en práctica su educación y experiencia personal. Para Christian es importante educar primero a cada persona sobre cómo funciona la hipnoterapia en un esfuerzo para disipar los mitos, la desinformación y el miedo que rodea a la experiencia misma. Qué gusto tenerte con nosotros, Christian. ¿Cómo estás? Hola, Julieta. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Un gusto estar con ustedes en este podcast. Pues, Christian, empecemos desde la raíz. ¿Qué es la hipnoterapia? La hipnoterapia, como su palabra lo indica, es una terapia a través de la hipnosis. Eso es lo que es la hipnoterapia. Es una terapia, como puede ser una terapia tradicional, pero es a través digamos, del procedimiento de hipnosis. En la temática de hipnosis hay mucha controversia y de pronto hay tabús, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre hipnosis e hipnoterapia? Es una muy buena pregunta, porque la hipnoterapia, como su palabra lo indica, es una terapia y la hipnosis es solamente el proceso. Entonces se usa hipnosis y sabemos que de los mitos y las leyendas de la hipnosis en las películas, en Hollywood, ¿no? Sobre todo también en lo que se llama en inglés stage hypnosis, que es el show de la hipnosis. La hipnoterapia está basada, digamos, en una situación terapéutica. O sea, la función es brindar un servicio terapéutico a través de la hipnosis. Eso es la hipnoterapia. Y la hipnosis en sí puede ser usada por diferentes formas para hacer algún show, para demostrar, digamos, una especie de control que realmente no es así, que ese es el mito. En realidad, durante el proceso de hipnosis, la persona siempre está alerta, siempre está despierta y en control. Ese mito, esa leyenda de que la persona pierde el control es realmente un mito. Y bueno, eso es básicamente la diferencia, si queremos decirle, entre hipnoterapia y hipnosis, aunque realmente están unidas las dos, ¿no? Porque forman parte del mismo procedimiento. Qué bueno que hablas justamente de este tópico de no perder la conciencia, porque aparentemente es uno de los múltiples miedos que hay o uno de los estigmas que hay sobre la hipnosis, porque perder el control no es tan sencillo. También llegar con una persona y depositarle toda tu confianza requiere de un proceso y un acercamiento muy importante para el terapeuta. ¿Existen otra clase de miedos sobre la hipnosis adicionalmente a perder el control de la conciencia? Yo creo que no, yo creo que ese es el miedo básico. El miedo básico además no es solamente el miedo durante la hipnosis. Perder el control es un miedo general y creo que es la base de todos los miedos, ¿no? Perder el control, porque perdiendo el control es donde comienzan las ansiedades, el estrés, el miedo. Y eso viene desde raíz. El perder el control o la sensación de perder el control es una situación que se va grabando en el subconsciente y después origina un montón de problemas cuando la persona es adulta. Claro, en este podcast queremos hacer como una especie de ABC de la hipnoterapia para seguir sacudiendo mitos sobre esta terapia. ¿Qué diferencia hay entre hipnoterapia, autohipnosis, meditación y yo? Ok, la diferencia entre hipnoterapia
hipnoterapia y autohipnosis es que la hipnoterapia se hace a través de una persona que guía al cliente a entrar en el estado hipnótico. La autohipnosis es hacerlo uno mismo y se puede hacer con las herramientas. Si uno conoce las herramientas para hacerlo, se puede hacer. La meditación y la yoga tienen bastantes similitudes con la hipnosis, pero también tiene bastantes diferencias. Digamos que la hipnoterapia o la hipnosis está basada en el trabajo con el subconsciente. La meditación está basado en algo más trascendental. O sea, y después hay una diferencia bien marcada en la hipnosis. Se llega a la hipnosis a través de recargar la mente con ruido, en cierta forma, ¿no? Con sugestiones, con palabras, con imágenes, con ideas. En cambio, la meditación, todo lo contrario, es silenciar la mente para llegar a la trascendencia, ¿no? Para llegar a la trascendental. Y además la meditación y la yoga también están más, caracterizados por la espiritualidad. La hipnosis y la hipnoterapia es un poco más científica, porque está basada en el subconsciente y el consciente. Eso no quiere decir que la persona que haga hipnoterapia o hipnosis no tenga, un objetivo espiritual o lo que sea, pero digamos que el proceso es diferente. Claro, estamos hablando de los caminos que conducen a un solo punto, va de forma distinta. Exacto. Digamos, otra similitud que tienen la meditación con la hipnoterapia es el enfoque. Uh-huh. La hipnosis, vamos a hablar de la hipnosis, porque la hipnoterapia obviamente es la terapia de la hipnosis, ¿no? Uh-huh. La hipnosis es un estado natural del ser humano y es un estado de enfoque, concentración y relajación, igual que la meditación. Uh-huh. Los objetivos son un poco diferentes y los procesos también. Dijiste un estado natural del ser humano, ¿por qué? Porque es un estado en el cual entramos todos los días sin darnos cuenta. Por ejemplo. Entramos en estado de hipnosis, por ejemplo, apenas nos despertamos, esos primeros 15-20 minutos, cuando nos despertamos, estamos saliendo de ese estado de ensoñación y estamos en ese momento en estado hipnótico. Significa que, digamos, estamos abiertos a sugestiones, abiertos a mensajes, hasta llegar al proceso de despertar completamente, que dura unos 20-30 minutos. Además de eso, durante el día, uno entra en estado hipnótico y no se da cuenta, por ejemplo, en cosas normales, actividades diarias, como manejar en el freeway, manejar en la autopista. Uno está manejando en la autopista, está concentrado en la carretera, en el auto de enfrente, en los de costado. Entonces entra en un estado hipnótico. No sé si te ha pasado alguna vez que has llegado a tu destino y no te acordás cómo. Muy frecuente. Sí. Muy frecuente. Eso es porque estás en estado hipnótico. Uh-huh. Otro ejemplo de entrar en estado hipnótico es ver una película. Uh-huh. Cuando tú te sientas a ver una película, lentamente entras en la trama de la película y te vas entrando, sabes que no es real, tú conscientemente sabes que no es real, sin embargo entras emocionalmente, ¿no? a ese trama, lo que sea un drama, si es un drama lloras, o si es una comedia te ríes, siendo consciente que no es real, pero sin embargo en ese momento sientes todas esas emociones, estás en estado hipnótico. Enamorarse es un estado hipnótico. A ver, por ejemplo, ¿por qué? Y porque uno entra en un estado, digamos, de fascinación, ¿no? Y entonces te pueden decir, no, pero no es así, para mí sí. ¿No? Entonces, esos son ejemplos de estado hipnóticos naturales. Y después, por supuesto, antes de irte a dormir, también, otra vez, cuando uno va entrando lentamente en ese periodo de ensoñación, esos últimos 20 minutos, también entra en ese periodo de estado hipnótico. Estos ejemplos son bastante ilustrativos porque nos permite aterrizar más allá de los mitos o de Hollywood, como bien lo decías, uh-huh. Entender sobre la hipnosis y sobre la hipnoterapia. A estos quisiera agregar esta parte en donde, ¿por qué de pronto correr, ¿no? O caminar, estas disciplinas que son tan periódicas, tan continuas, te permite también llegar, yo creo que a un nivel de hipnosis, que de pronto es terapéutico y es tan sanador este tipo de ejercicio para las personas. Muchas de nosotros pues gozamos de correr o de caminar y sentimos, viene a ser nuestra medicina cotidiana, ¿no? Uh-huh. Sin darnos cuenta, obviamente estamos ayudando un poquito al espíritu con una acción periódica, pero que nos conduce a nivel psíquico a un lugar que podría ser de estabilidad, o cómo podría llamarse esto. Bueno, en principio lo que decís es que justamente cuando uno camina, cuando uno corre, está enfocado. Te enfocás en tu respiración, te enfocás en el camino, ¿no? Que estás caminando o corriendo. Entonces eso ya te hace entrar en ese estado de hipnótico. Después lo que me decís de la estabilidad o
eso depende de la persona, depende de lo que está pensando en ese momento, ¿no? En el momento que corre, que camina. Hay gente que camina y sin embargo piensa cosas negativas, entonces no, digamos que no es muy estable, que digamos. Sin embargo, hay otras personas que realmente caminan y visualizan, en el momento que caminan visualizan, es como que sueñan despiertos y van preparando a la mente positivamente para determinadas situaciones. Y eso es un poco también sugestionarse a uno mismo, ¿no? Es un poco de autohipnosis también. ¿Qué me dices de bañarse? O sea, para muchos el baño también es muy terapéutico. Sí, aparte el agua tiene una función de limpieza. Y cuando hablo de limpieza, no hablo de limpieza del cuerpo, sino hablo de limpieza de muchas cosas, limpieza de las emociones, la limpieza interna, ¿no? Que uno siente ese contacto, esa suavidad. Y claro, lógicamente, uno se deja llevar en el baño, tanto en la ducha como en el baño de inmersión. Durante la vida cotidiana es muy común vivir de una forma muy automática. Más ahora, en la época actual, con los retos y la inmediatez que se requiere de nosotros, hay mucho estrés, ¿no? Pero resulta súper importante hacer pausas para respirar profundo, para observar cómo estamos, qué rumbo llevamos. Hablemos brevemente de lo importante que es conocer los significados del consciente, el preconsciente y el inconsciente. Yo te voy a hablar del inconsciente y del consciente. El preconsciente le voy a dar otro nombre. Le voy a dar un nombre que se llama mente crítica. El preconsciente, digamos que vamos a imaginarlo como una especie de filtro entre el consciente y el subconsciente. El subconsciente es la parte más poderosa de la mente. El subconsciente tiene aproximadamente, según estudios, 88% de poder contra el 12% del consciente. Entonces, digamos que todas las experiencias, todos los mensajes que uno vive, que uno experimenta desde que nace hasta aproximadamente los 9-10 años, se van grabando en ese subconsciente. Algunos mensajes son negativos, otros mensajes son positivos, experiencias negativas, todas esas experiencias y mensajes que vivimos en nuestro entorno social, generalmente en nuestra familia. Entonces, imagínate mensajes negativos como diciendo tú no sirves para esto, o eres, no eres agraciado físicamente, no sé, infinidades de mensajes, ¿no? Que los niños también, ¿no? Que son bastante crueles a veces en sus mensajes, en sus peleas y demás. Todas esas cosas se van grabando en el subconsciente y van creando una especie de guión, como un guión de una película, ¿no? En la mente de la persona. Y es muy difícil que se borren, ya están grabadas, muy metidas ahí. Entonces imagínate una persona que recibe constantemente mensajes de niño, no sirves para esto, o le gritan, o qué sé yo. Imagínate el autoestima de esa persona cuando crece, o imagínate los miedos. Por ejemplo, hay algo común, como por ejemplo, la gente generalmente le tiene miedo le puede tener miedo a un perro, ¿no? Porque tuvo una experiencia en su niñez que fue mordido por un perro. Entonces le transmite ese miedo al niño, ¿no? A su hijo, lo que sea. Ese hijo crece con ese miedo también. Entonces cuando es grande, ve un perro pasar y ya le agarra el alerta, ¿no? El alerta es ese miedo, como una especie de condicionamiento. ¿Te acuerdas ese perro de Pavlov? Pavlov era un científico que tenía un perro, digamos que le ponía comida y después sonaba con la campanita. Entonces el perro ya se condicionaba que cuando sonaba la campanita estaba la comida. Y ya en un momento empezó a sonar la campanita, pero sin dejar la comida, y el perro cuando sonaba la campanita empezaba a salivar. Entonces ese es el proceso que pasa en el subconsciente. Perdón, esto nos pasa hasta con el limón. O sea, uno empieza a hablar de exprime el limón y le pone, o sea, nos pasa que empezamos como a salivar. Sí. Es que la mente es muy poderosa, mucho más poderosa de lo que nosotros pensamos. Por eso es tan, digamos, valiosa la hipnosis o la hipnoterapia, porque como la mente es tan poderosa, cualquier situación, cualquier dolor, los dolores crónicos sobre todo, que a veces la gente necesita de medicinas y toma medicinas por años y realmente el dolor siguen en el cuerpo supuestamente, realmente el dolor está aquí. Entonces, por ejemplo, dicen que los dolores realmente es solo el 25% de esa sensación es realmente por el físico, o sea, por el daño físico. El 75% es producto de la emoción, de la parte emocional del dolor. Es revelador
conservador incluso. Es maravilloso esta información que nos estás dando, que el dolor es solo un 25% del físico y un 75% es producto de la emoción. Ponme un ejemplo. Mira, por ejemplo, un dolor de cabeza, un típico dolor de cabeza. Comienza con el dolor de cabeza y obviamente hay una situación, hay una razón por la cual la cabeza comienza a doler. Pero si la persona con ese dolor de cabeza se empieza a enfocar en otra actividad, a veces se olvida del dolor de cabeza. A veces pasa así, ¿qué pasó con tu dolor de cabeza? Uy, se me fue. ¿Y cómo se te fue? No sé, empecé a hacer otra cosa y se me fue. Los dolores de estómago a veces también. Digamos, puede haber una indigestión o algo, que es algo físico, pero la persona se empieza a sugestionar, empieza a enfocarse en el dolor. Y entonces el dolor, y se empieza a tensionar y lo demás. Y el dolor se hace insoportable. Sin embargo, uno tiene un dolor de estómago con una molestia o lo que sea, y se empieza a enfocar en otra cosa, en otra actividad, o enfocado a hacer meditación o hacer control mental, y el dolor no sé si va a desaparecer completamente, pero va a disminuir bastante. El impacto será menor. Esas son buenas noticias. ¿Es cierto que la hipnoterapia es como una especie de anestesia? Y sí, justamente hablando de lo que estábamos hablando, porque justamente la anestesia es una distracción. La anestesia química es una distracción para el nervio, para que no sienta el dolor. Entonces, cuando uno produce hipnosis, en esa sugestión es una distracción para la mente, para no sentir el dolor. Se usa mucho en las operaciones, en algunas operaciones, en el dentista, se usa mucho la hipnosis para afrontar porque el dolor a veces generalmente es un dolor, uno se va preparando para el dolor, ¿no? Como va sintiendo el dolor antes de sentirlo. Entonces la hipnosis lo que hace es preparar a la mente para no sentir ese dolor, para sentir, en lugar de sentir el dolor o la tensión, va a sentir una relajación, ¿no? Ese es uno de los aspectos de la hipnosis. Por ejemplo, otro caso, vamos a irnos un poco, te voy a dar otro ejemplo que no es de la anestesia, sino de cómo trabaja la hipnosis en ese sentido de preparar a la mente para algo. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene ansiedad para dar exámenes, ¿ok? Entonces tiene pavor, y a través de la hipnosis con varias sesiones, puede ser una sesión, puede ser 3 sesiones, se va preparando a la mente paso a paso. O sea, uno le va diciendo, bueno, imagínate, con visualizaciones, ¿no? Imagínate ahora, estás saliendo de tu casa, estás subiendo a tu carro, estás llegando al lugar donde vas a tomar el examen, entras a la escuela, abres la puerta del aula, te sientas relajado, te sientes con confianza, te sientes que sabes, te sientes que tu memoria te va a activar, te va a beneficiar, que cuando recibas el papel, el test, vas a sentirte muy relajado, vas a sentirte en paz, vas a tener sabiduría, vas a recordar todo lo que has estudiado. Entonces la mente va adquiriendo esa sugestión y lo va tomando como realidad, porque eso es lo que tiene el subconsciente, y por eso se puede jugar con el subconsciente, para lo bueno y para lo malo, ojo. También por eso es importante mantenerse positivo, ¿no? Tener pensamientos positivos, porque así como es poderosa la mente para lo bueno, puede ser para lo no tan bueno. Claro. Entonces preparamos la mente para una situación, el subconsciente toma esa preparación como algo real, entonces después fluye como algo real, se manifiesta. Digo que ese es el proceso. Pareciera obvia la siguiente pregunta, Cristian, pero se me hace súper importante. ¿Cuál es el objetivo de la hipnoterapia? ¿Qué cura? Ok, vamos a reemplazar primero la palabra curar por tratar, porque curan, vamos a decir, los médicos. Pero bueno, ¿qué desafíos trata la hipnosis? Por ejemplo, bueno, obviamente el estrés, la ansiedad, los miedos, las fobias, dolores crónicos, como te dije, por ejemplo, en casos de ataques de pánico, o miedos a hacer algo, a un examen, todo lo que es referido a miedos y fobias. Cambiar conductas, obviamente, hábitos, como dejar de fumar, bajar de peso. En el caso de bajar de peso, lo que hace la hipnosis es crear, digamos, un estilo de vida diferente, más beneficioso, más saludable. Y muchas otras cosas. Trabaja con el duelo, abuso de sustancias, traumas, obviamente. Un montón de situaciones que se pueden tratar con la hipnosis. Todo lo que tenga que ver con el subconsciente es tratable con la hipnosis. ¿Es una terapia rápida? Yo diría que sí, es mucho más rápida que una terapia tradicional, obviamente. Ahora, si me preguntas cuántas sesiones necesitas para determinado caso, no te sabría decir, porque todo depende de la persona y de las circunstancias. ¿No? Pero generalmente por ejemplo, un caso de ansiedad, de estrés, depende digamos, en qué grado, ¿no? Como entre 3 y 5 sesiones ya la persona tiene que estar mejor. Por ejemplo, para dejar de fumar, hay gente que deja de fumar en una sesión. Esos son los casos menores, ¿no? Pero es posible. Y dolores crónicos también, entre 3 y 5 sesiones, la gente empieza
empieza a aprender de cómo aplicar algunas cosas, ¿no? Porque el hipnoterapeuta no es que solamente lo pone en estado de hipnosis, sino que también le da herramientas para que la persona pueda hacerlo sola, en su casa o donde esté. Me encanta que hable de herramientas. También podemos hablar cuáles son algunas de las técnicas en las que se basan. En la sesión de hipnoterapia, en mi caso, porque cada uno tiene su forma, yo aplico mayormente la relajación progresiva para relajar el cuerpo profundamente. Después hacemos técnicas de profundidad, se llaman deepenings en inglés, que son diferentes técnicas de profundidad para ir más profundo todavía en la relajación. Y después mucha visualización, usar la imaginación. Hay casos en que hay que, digamos, aplicar algunas técnicas en inglés se llama desensitization, no sé cómo se diría en español, pero es, digamos, llevar a la persona con visualización, con imaginación, si tiene un caso de un miedo, por ejemplo, como te dije, ir paso a paso hasta llegar al momento, y en el momento sentir, en lugar de sentir ansiedad, hacerlo sentir relajado, en calma, en paz. Pero bueno, eso es parte de la visualización. Básicamente es eso. ¿La hipnoterapia es para todos? Sí, la hipnoterapia es para todos. Todos tenemos subconsciente, así que todos podemos beneficiados con la hipnoterapia. ¿Qué diferencia hay entre el subconsciente y el inconsciente? Yo te diría que el inconsciente es muy parecido al subconsciente, pero hay situaciones, hay memorias que, digamos, están como encubiertas, están escondidas. En ese caso está en la inconsciencia. Más adelante te lo explico.